Hola, ya vamos a comenzar con el foro de cierre de este fructífero Seminario Internacional de Crítica Teatral. Han sido 3 días no tan intensos, parece, por lo que decían del 2010, que parece que fue plutónico. Esto ha sido más reflexivo, ha tenido un tinte de muchas preguntas. Porque estamos muertos. Porque estamos muertos los críticos, estamos muertos los críticos. Así es que vamos a hablar de un tema igual polémico, de crítica e inteligencia artificial. Estamos en un panel con los críticos vivos, más vivos que nunca. Javier Ibacache, crítico y programador de artes escénicas, coordinador de esta instancia de Semana de Crítica. Un aplauso. Y bueno, también está con nosotros Federico Irazábal, crítico y director artístico del Festival de Teatro Internacional de Buenos Aires. Álvaro Vicente, desde España, periodista, crítico teatral, creador escénico y docente. Y a mi derecha, Sabel Castro, desde México, historiadora, crítica y curadora de teatro. Bueno, un panel de lujo, realmente honrada de conversar con ustedes. Le pregunté a ChatGPT, que es mi amigo, y no sé por qué creo que es hombre, supongo que porque estoy mal enseñada, el patriarcado que me habita. ¿Qué opinas de la crítica teatral siendo un robot de inteligencia artificial? Estábamos juntas y dije, le voy a preguntar. Como inteligencia artificial no tengo opiniones ni emociones. Sentí pena. Sin embargo, puedo proporcionarte información objetiva sobre el tema. La crítica teatral realizada por robots de inteligencia artificial puede ofrecer análisis imparciales y basados en datos, pero carece de la perspectiva y la sensibilidad humana. La apreciación del arte, como el teatro, a menudo involucra emociones y subjetividad que son difíciles de capturar por una máquina. La crítica teatral humana sigue siendo muy valorada por su capacidad de conectar con las experiencias humanas y transmitir emociones y matices. Más optimista que nadie, el ChatGPT. Bueno, ¿cómo puede la inteligencia artificial, abro el debate, contribuir al pensamiento crítico vinculado al teatro? Álvaro, ¿quieres partir? ¿O lo estás pensando? Vamos a partir por Javier, que es el dueño de casa y que queremos escuchar. Creo que sabe mucho de esto. De esto sabe. Yo creo que ya pasamos la primera fase de las inteligencias artificiales generativas, que era esta sensación de miedo, de la sustitución, y creo que están apareciendo posibilidades de usarla como herramienta, ¿no? En ese sentido, creo que la inteligencia artificial es una herramienta, yo soy optimista, ¿no? Es una herramienta factible de emplear, creo que puede contribuir al pensamiento crítico, pero creo que para eso se necesitan, sin duda, estrategias de alfabetización digital, o sea, entender qué es, entender sus limitaciones y entender el mundo en el que estamos, el mundo en el que habitamos, ¿no? Hay una fantasía siempre de dividir el mundo entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre la amenaza y las posibilidades. Y no nos damos cuenta siempre del sopor en el que nos encontramos. Yo creo que la transformación digital nos tiene hace mucho rato en un sopor, en una fantasía de que somos personas influyentes, por ejemplo, o de que somos personas libres, ¿no? Son utopías que cuando lo confrontamos de fondo con cómo opera el sistema de algoritmización del mundo, se desploma, ¿no? Es muy difícil hoy día sostener que tenemos ideas propias, es muy difícil decir que somos capaces de pensar críticamente, ¿no? Es más una fantasía y una autopercepción. Yo lo que más observo es una sociedad, críticas que repiten consignas, ¿no? Consignas que han leído, consignas, y creo que el desafío está en cómo logramos reconocer cuánto de lo que decimos son consignas, y en ese sentido, cuando vemos afuera un aparato, un sistema como los sistemas generativos de inteligencia artificial, nos permiten reconocer los mecanismos que nosotros tenemos
en una máquina, ¿no? Y en ese sentido creo que ayuda, ¿no?, a entender cómo funciona esta máquina, cómo funciona, cuántos prejuicios tiene ChatGPT, cómo opera el modelamiento que la Internet tiene antes de ChatGPT en BART, en Bing, y está ahí, ¿no? No es muy difícil. Yo hice los primeros ejercicios en noviembre, cuando apareció ChatGPT, de pedirle que escribiera críticas de teatro, ¿no? Y uno puede poner el sistema en juego, o sea, uno hace trampa porque el sistema te dice, no, yo no hago críticas de teatro, pero luego si haces el prompt adecuado, escribe. Y escribió múltiples críticas sobre una obra que no había visto en distintos estilos, ¿no? Y algunas fueron bastante dignas, publicables. O sea, si yo comparaba críticas publicadas de una obra con lo que ChatGPT, sin haber visto la obra, había escrito usando patrones de lenguaje, eran plausibles de publicar, ¿no? Entonces creo que es más bien un desafío pensar y conocer y reconocer la trama que hay detrás de los sistemas de inteligencia artificial, y en ese sentido es una contribución al pensamiento crítico. De los patrones que le vamos dando, porque en realidad también está el juicio de que el realismo capitalista, como decía Álvaro, alimenta la herramienta. Tú en tu exposición nos comentaste que habías tratado de escribir un texto dramatúrgico y salió una risa. ¿Cómo lo vinculas con lo que dice Javier respecto a alfabetizar y ver un poco la trama que hay detrás de la herramienta para poder aprovecharla, si es que se puede? Claro, para empezar, que yo debo de reconocer que no he tenido esta familiaridad o esta relación en este caso, con ChatGPT o con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, porque hasta hace bien poco me ha interesado poco, o me ha interesado desde un lugar casi exótico. Hablaba ayer en mi ponencia el otro día de una obra que dirigía, que estaba creada por un amigo mío en la Sala Réplica Teatro en Madrid, y él en un momento dado decide usar ChatGPT, y esto no lo conté el otro día porque era muy largo de contar, porque estaban trabajando en una residencia en Finlandia con un dramaturgo y el dramaturgo abandonó la residencia y dijeron, ¿y si probamos ChatGPT? Y por ahí empezó un replanteamiento de la dramaturgia de la obra, que evidentemente no es que ChatGPT la terminara escribiendo, ni mucho menos, pero sí que se introdujo dentro de la obra. Y en el momento en el que este elemento se introduce en una obra, los que nos dedicamos a ver obras y a hablar de ellas, tenemos por fuerza que ponernos en contacto con este tipo de realidades, ¿no? E intentar entenderlas. Entonces, a partir de entonces yo intento acercarme a esta herramienta, intentar entenderla y todavía estoy en ello realmente. O sea, yo he venido aquí un poco como en pañales, básicamente, para hablar de inteligencia artificial, porque todavía estoy en el lado de la pregunta pero entonces, de verdad, ¿y por qué queremos escribir? O sea, ¿por qué queremos que una herramienta así escriba las críticas de teatro? Entonces, ¿sí realmente estamos muertos? O hasta qué punto nos hemos robotizado nosotros como críticos, si es verdad que identificamos ese tipo de consignas ya en la habitualidad de escribir crítica, ¿no? Si ya hemos entrado en una especie de robotización de nosotros mismos y que usando siempre los mismos giros lingüísticos y las mismas formas de acercarnos al análisis de una obra de teatro cuando ejercemos este tipo de crítica de diario, ¿no? De prensa y demás, ¿no? Entonces todavía estoy un poco en la pregunta de, vale, sí, inteligencia artificial puede ser interesante a la hora de plantearnos que nos ayude a generar un discurso crítico nuevo o introduciendo nuevos lenguajes en el discurso crítico. Yo estoy todavía en la pregunta del por qué y para qué. Y no sabría muy bien, todavía estoy ahí dando un poco vueltas, no sabría muy bien cómo salir de ahí y me encanta participar en esta mesa, en este seminario en concreto, porque creo que estoy encontrando respuestas, poquito a poco. Poquito a poco. Sabeli, ¿tú cómo piensas que contribuye, y si es que contribuye a la crítica, este uso de herramientas de inteligencia artificial, estos sistemas generativos?
Bueno, yo quiero partir con una aclaración, me parece importante, porque lamentaría mucho que quedara reducido a un comentario burlón la idea de la muerte de cierta crítica. Entonces, mi aclaración era que me parece que la crítica que está por caducar es la crítica que es servil con el medio teatral y autoritaria con los públicos. Es esa específicamente. Entonces, no es que todos estemos muertos ni que la figura de la crítica vaya a morir, sino esa forma de practicar la crítica. Dicho esto, la idea que se tiene, la imagen que se tiene de la crítica es que la escribe una persona que sabe muchísimo y que tiene esa capacidad admirable de organizar un discurso y hacerlo accesible para muchas personas. Esa idea, por supuesto, que sí tiene mucha razón y es muy loable que sigamos esforzándonos por ser ese tipo de críticas, pero yo que trabajo con jóvenes, porque es con ellos y con ellas con quien más me gusta impartir talleres, compartir talleres, veo que esa imagen les impone mucho, porque se siente muchas veces que ellos por su edad y ellas no saben tanto del mundo, les han negado que su inteligencia es valiosa, les cuestionan sus formas de comunicarse y no se utilizan diminutivos o expresiones que demeritan lo que sí saben hacer, como el uso de las redes sociales. Entonces, por supuesto que sienten que no tienen mucho que decir o que lo que puedan decir no será tan importante. Y también está esta otra capacidad que también se les ha negado de organizar un discurso, porque muchos de los sistemas educativos no alientan ese desarrollo discursivo, no tienen ese interés. Entonces no tienen mucho, sienten que no tienen mucho que decir y que no saben cómo decirlo. Entonces, en ese sentido, creo que las herramientas de inteligencia artificial les ayudan a desinhibirse, a arriesgarse, como que les salvan ese primer momento del temor de la hoja en blanco. Entonces lo usan como una primera plantilla, les da unas ideas y a partir de esas ideas entonces se ponen a escribir y se sienten más seguras y confiadas de hacerlo. Entonces, si les puede dar esa confianza que el mundo no les da, pues para mí es una contribución para después una tiene que brindarles las herramientas para profundizar en esas críticas, pero creo que sí puede ser de gran ayuda. ¿Y cómo manejas, perdona que te haga la pregunta, y al tiro voy contigo, Federico, cómo se maneja ahí el tema del plagio? Que es toda una conversación en torno a este sistema generativo, de lenguaje generativo, y en realidad el plagio siempre ha existido, pero me imagino que en esta dinámica metodológica trabajan ese tema. Por supuesto, y es una ética que una como docente se toma la tarea de invitarles o de ayudarles a dimensionar la importancia de conservar una ética que tiene que ver con el cuidado de las ideas de otras y otros, con el respeto, con el reconocimiento. Por lo menos las chicas y los chicos que van a los talleres no es que copien lo que les salió en ChatGPT o en cualquier sistema y eso lo publiquen, sino que se les invita a elaborar sobre eso y a transformarlo o a tomarlo de un punto de partida, como un punto de partida para poder expresar sus propias ideas. Entonces, pues no ha sido, digamos, un problema, ha sido un tema, pero si se les incentiva a ser éticas y éticos con la práctica, me parece que no será ningún impedimento para que se hagan críticas profundas. Muy bien. Federico, a partir de la pregunta, ¿la crítica para quién? En tu exposición podríamos vincularla, ¿no?, con este tema, con la contribución o no de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico, en este ejercicio de pensar, como decía Natalia, sobre las cosas. Sí, a ver, yo cuando hace muchos años, digo, desde que llegué aquí, he charlado bastante con varios de los participantes acerca de una frase que trajo mucha polémica en ese libro, Por una crítica deseante, en donde anuncié a mis 30 y
cortos años la caducidad del crítico. Idea que sigo defendiendo y sigo sosteniendo, ¿sí? Pero que generó mucho revuelo en Argentina y también, por supuesto, en Chile y también en México y en diferentes latitudes. Y que en buena medida tiene que ver con la sensación de alguien que también me marcó mucho desde el pensamiento y desde la estructura, que es Humberto Eco, y el pánico de estar ubicado en determinado momento de mi vida en un lugar apocalíptico. Y entonces, como gesto contrafóbico, básicamente, pero como gesto contrafóbico, soy un integrado. ¿Sí? Es decir, lo que hago es, cuando aparece algo que me produce pánico, voy a él. Porque me parece que es ahí donde tengo algo verdaderamente para experimentar. Y desde hace bastante tiempo vengo experimentando y en buena medida, como contaba Javier, nosotros lo vivimos esto en Buenos Aires en el marco del FIBA, en una actividad que tuvimos donde charlamos con Sabel, con Nati y con Javier, donde también estuvo Mónica Berman presente. Hicimos un juego de pedirle al chat GP3 que haga algo con relación a todo esto, y ya veníamos nosotros usándolo como lo nombró Javier, como herramienta. Es decir, si yo tengo que pensar mi relación con la inteligencia artificial, me distancio, por un lado, el profesor que cuida el examen, que cuida la monografía, que está viendo cómo desarrollar estrategias para garantizar que no haya plagio, que no haya robo, que haya trabajo, que haya formación de ideas, y luego el trabajo ya más como usuario, como un integrado, que lo intenta tomar como herramienta que venga, en mi caso, a definirme en buena medida y abreviar parte de una tarea que históricamente hago en bibliotecas, en hemerotecas, que es tratar de entender y de reconocer en qué medida mi pensamiento es un pensamiento pensado. Entonces, lo que hago muchas veces cuando tengo que escribir sobre algún tema es jugar a ver qué es lo que tiene la inteligencia artificial para decir, y cuando veo que hay una absoluta coincidencia entre lo que la inteligencia artificial tiene para decir y lo que yo estoy a punto de decir, es el momento en donde me detengo en el acto de escritura y comienzo a interpretar los modos por los cuales yo llegué a esa conclusión o a ese análisis con relación a esa temática puntual, para tratar de entender este carácter pasivo del pensamiento, esta idea del ser pensado. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es un balance, es una síntesis sumaria absolutamente inmediata, por lo menos hasta determinado periodo histórico muy reciente en la versión beta. Veremos a dónde va, eso no hasta el sabemos 2021. nada. Claro, exactamente. Pero por lo menos te permite entender esta idea del decir lo dicho, del estar pensando lo ya pensado, y desde ese punto tratar de advertir cuáles son las estrategias de colonización, también entendiendo esto desde el 12 de octubre, las estrategias de colonización del pensamiento, cuando uno creía que tenía una idea brillante y de pronto te aparece ahí que hay una cosa que en 10 segundos o en muchísimo menos lo pudo producir. Entonces es el momento de, desde mi lugar, de llamarme a silencio, mirar la pantalla, azorarme y empezar a hacer un trabajo de desmontaje y de descomposición. Pero por eso digo, en ese caso es pura y exclusivamente una herramienta. ¿Te pasa lo mismo, Javier, con esta fantasía egocéntrica que tú decías al comienzo? Esta idea de que tenemos las mejores ideas, las geniales ideas. Si esta herramienta nos está dando estas respuestas con 10 años tiene 10 años aproximadamente de acumulación de cultura, ¿cómo será o cómo piensas que serán los sistemas generativos que vengan más adelante? Sí, bueno, yo uso, quizá para ser más concreto, he usado ChatGPT, Bing y BART, que son como los tres que están más abiertos. Sin duda que ChatGPT tiene el problema de que no conocemos la fuente, y por lo menos la versión que es gratuita o de acceso liberado tiene solamente como fuente hasta el 2021, ¿verdad? Pero BART y Bing dan la fuente, si uno así lo establece,
y además consultan fuentes en línea, ¿no? Que eso es ahí se está librando una batalla, ¿verdad?, entre corporaciones de fondo. Pero creo que en ese sentido uno puede ir librando o sorteando estos riesgos de colonización, porque efectivamente son sistemas que tienen una mirada de mundo. Hay bastante investigación sobre el lado más oculto de la inteligencia artificial como gran sistema de producción, ¿verdad?, y toda la ideología que hay detrás. Pero como herramientas son, creo que, efectivos. Ahora, yo lo he empleado para producir textos que luego empleo y edito y reedito y reescribo para distintos fines, pero me encontré con una circunstancia que creo que ilustra la disyuntiva en la que estamos y que trasciende la crítica o nos cuestiona la crítica, ¿no? Hago un curso de apreciación estética en una universidad para profesionales que no son del campo de las artes, particularmente del campo de la ingeniería, del campo de la arquitectura o del campo del derecho. Es un curso que, además de incorporar clases de apreciación artística, que lo hacemos varios profesores, incluye salidas, ¿no? Salidas a ir a ver teatro, a ir a ver danza. Y este semestre está el problema de que muchos de los alumnos, porque este es un curso que complementa su formación esencial, no tienen tiempo para escribir el ensayo después de haber ido a ver una obra. Y comenzaron a entregar textos escritos con ChatGPT, ¿no? Y una alumna que sí hacía el trabajo, que sí hacía la escritura, hizo ver a los profesores que era injusta la situación, ¿no? Porque sus compañeros estaban entregando un texto escrito que en 4 minutos, 5 minutos, con un buen prompt, y ella en cambio se estaba dando la tarea de ir, madurar, aplicar conceptos y escribir. La universidad, que no la voy a mencionar, está en un debate, no tiene una política sobre esto, y esto ya se tradujo en un problema. ¿Cuál fue la medida que se propuso? Fue que de ahora en adelante todos los ensayos se escriben en clase y a mano. Wow. Entonces, tenemos a una generación a los 50. que no está formada en caligrafía, que no está acostumbrada a escribir a mano. O sea, son estudiantes de 22 años que tienen media hora para escribir un ensayo. Entonces, cuando esto se implementó, discutimos mucho, varios estuvimos en desacuerdo, sentíamos que esto es un incendio en el corto plazo. Y hemos tenido las primeras experiencias, yo ahí participo en el tema de danza, y claro, es muy complejo. Pero creo que eso ilustra muy bien... Complejo leer los textos con esa caligrafía. Eso ilustra muy bien el momento en el que estamos, ¿no? O sea, cuando leí esos textos, comprobamos cierta crisis, ¿no? Cierta crisis más profunda respecto del lenguaje, respecto del pensamiento, más allá de la capacidad de generar apreciación crítica sobre una pieza de danza, ¿no? Claro. Y compruebas entonces la incidencia que tiene todo el sistema digital en el modelamiento de la visión de mundo, en el lenguaje y en generaciones que están tomando responsabilidades. Entonces, esto no es, por cierto, un comentario en contra de una generación, sino que en relación a un problema, ¿no?, en el que estamos. Y esta universidad todavía no toma una postura. Entonces, no sabemos si este semestre seguiremos con los chicos y las chicas escribiendo a mano, pero ha sido muy sorprendente para ellos. Bueno, sabemos que se activan otras zonas cuando uno escribe a mano, ¿verdad? Puede ser una ventaja, pero no ha dejado de ser una discusión que yo creo que ilustra muy bien el punto en el que estamos, porque creo que ahí se sintetiza la sociedad en la que estamos, la fantasía en la que estamos en cierto modo, y el problema que no queremos ver, ¿no? Y la primera solución que tenemos, que es volver a ciertos espacios que nos dan seguridad, a ciertas formas de escritura que garantizan que no hay una incidencia de una máquina, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera más concreta de ilustrar, ¿cierto?, el desafío entonces también para la crítica. Hay otros espacios académicos que están trabajando sobre permitido el uso del ChatGPT, pero están trabajando sobre la edición de esos textos, que también es una alternativa. ¿Tú cómo, Sabel, crees que va a evolucionar este, comillas, problema?
Pues yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo como docentes de crítica, que creo que la mayoría de los que estamos aquí damos talleres, no será mayor problema porque en el fondo la crítica creo que se emparenta muy bien con la idea del desafío. Por ejemplo, lo que también solemos invitarles es que de lo que salga, de la inteligencia, lo que genere, digan algo distinto, enriquezcan la forma que se entiende o se ve algo. Y en ese sentido ayuda mucho la recuperación, pero también un cuidado de la subjetividad. O sea, cómo guardar un equilibrio, cómo poder aportar algo desde tu propia experiencia, desde tu enfoque, desde dónde sitúas tu mirada, que no tenga una máquina, que no sea tan fácil de producir por una máquina. Y ahí se vuelve importante volver a ciertos sentidos, volver a observar a mayor detalle, desde otros puntos no tan evidentes. Entonces creo que sí, o sea, va a ser algo que no podemos obviar. Yo creo que eso sería muy irresponsable, hacer como que no existe y tratar de aprovecharlo y de invitarles a hacer algo distinto, que es lo que en el fondo también hacíamos cuando las comparábamos. No digas lo que dice el boletín de la obra, di algo más profundo. Es un poco el mismo ejercicio. Hay que decir que en esto, bueno, al menos yo soy usuaria de ChatGPT-3 y abunda en adjetivos calificativos, en un exceso agotador, ridículo en momentos, y cuando uno le pide, por favor, no exageres tanto, te pide perdón. Eso es muy tierno. Muy tierno. Pero es que Te dice perdón. si hay algo que tiene ChatGPT sí, es que es muy correcto en, sí, en sus formal. formas. Se pasa el tiempo pidiendo disculpas. Perdón. O sea, todo el tiempo pide perdón porque es una máquina, porque no, fue no servil. tiene opinión. O sea, es servil y como no fue perfecto contigo y tú le dices, no, así no me sirve. Perdón, intentaré hacerlo nuevamente. Sí, es un pensamiento muy culpógeno. Sí. Es muy interesante cómo siente culpa y tal vez ahí está la diferencia con los humanos, que sentimos orgullo del pensamiento crítico y que no tenemos ningún tipo de culpa a la hora de expresarnos. ¿De dónde vendrá ese detalle? Yo quiero hacer una precisión ahí. Sí, por favor. Hay que salir igual de la caja en la que estamos, porque el chat, la interacción que ustedes tienen es a partir de cómo ustedes son. Probablemente ustedes son muy cuidadosos mismos y respetuosos, porque como todo red social y como todo sistema algorítmico, en el fondo va aprendiendo de ti, de lo que necesitas, ¿no? Claro, una la va alimentando. Y por eso va escribiendo, entendiendo tus búsquedas, entendiendo tus preguntas y entendiendo tu estilo, ¿no? Si le diste textos a analizar, entiende que eso es algún campo de tu interés. Lo digo porque en mi experiencia ha ido mejorando mucho en determinados temas, ¿no? Pero bueno, es cualquier sistema algorítmico de lenguaje, el lenguaje automático hace eso. Entonces probablemente la personalidad que tiene con ustedes es distinta. Federico, tenemos algo en común. Ahora, somos tiranos con Bing se caracteriza por ser bastante poco respetuoso, ¿no? Bing se caracteriza por incluso ser un poco más lúdico e incluso más irreverente. Entonces ahí hay un cambio. Incluso con lo que uno le pide, hay que cambiarse a Bing, Federico. Sí, claro, Bing es más espontáneo o busca ser más espontáneo. Esa es la diferencia entre Bing y ChatGPT. Es interesante lo que señalas respecto al algoritmo y cómo nosotros vamos alimentando esta máquina. Tú como novato usuario, ¿qué esperarías como si tuvieses que seguir, o sea, si quieres seguir usándola? Porque a lo mejor dices ya, a lo mejor renuncio. No lo sé, ¿eh? Claro. No sé si hay alguna posibilidad de que nos insultemos, ¿no? Que pasemos del perdona y no sé qué a que sea una cosa un poco más teatral, conflicto. Entonces sí. Hay catarsis, un poco. Es como hasta que te cansas, te aburres y le dices estoy hablando con una máquina. ¿Cómo tan torpe? Sí. Bueno. Eso está muy ¿Sí? bien. ¿Cómo? Por ahí se empieza. ¿Te gustaría seguir usando esta herramienta o bueno, en realidad seguir, te parece...? O sea, tengo que decir que he jugado más, porque por ahora para mí sigue siendo un juego. He jugado más con DALL-E, con la generación de imágenes. Incluso, bueno, esto es una fricada, pero tengo un perfil de Instagram con imágenes que voy haciendo, cruzando la historia del arte con el ciclismo, porque tengo una relación friki con ambas cosas. ¿Cómo se llama la cuenta? Si se puede decir. Art and Cycling.
Es bastante original. Fue lógico. ¿Verdad? Yo soy en fin, también una inteligencia artificial, creo. Entonces sí que me parece, o sea, sí que con la cuestión de la imagen, por ahora sí que estaba, me sentía muy atraído por la herramienta, pero claro, supongo que porque me dedico a escribir, no me dedico a producir imagen, ¿no? Entonces, como que le tenía un poco menos respeto a la cuestión. Entonces, claro, pensar, todavía estoy en el lugar del viejo cascarrabias diciendo esas cosas, ¿no? Esa cosa. ¿Cómo va a escribir esa cosa mejor que yo? ¿Qué diría Mark Fisher? ¿Qué diría? Bueno, esto lo he pensado mucho, leyendo a Mark Fisher todo el rato diciendo, Diría Mark si Fisher. Mark estuviera aquí Ya habla en algún momento de inteligencia artificial, Mark Fisher. Sí, en los últimos tiempos, bueno, él se fue, que también pienso un crítico cultural que se acaba suicidando, no sé hasta qué punto, en fin, pero sí lo pienso muchas veces, de que estaría escribiendo ahora mismo sobre todo este fenómeno, ¿no? Porque sí, creo que también hay algo de mutación antropológica al final, sobre todo con este ejemplo de la escritura a mano, ¿no? De que hay una generación que ya la escritura a mano probablemente le está empezando a cambiar incluso físicamente, ¿no? Y como decimos, ¿no? La escritura a mano pone en marcha otros mecanismos cerebrales. Entonces, probablemente esta relación con la inteligencia artificial generativa va a poner en marcha también otro tipo de mecanismos, ¿no? Y a priori a mí me interesa seguir por ahí, pero ya te digo, todavía estoy un poco como ubicándome. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarles con qué ideas se quedan después de toda esta reflexión en torno a lo que es la crítica hoy. ¿De dónde tomaron o si tienen la misma opinión con la que llegaron? Hemos tenido 3 días, como dije al comienzo, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucha reflexión también en entretiempo, entre pasillo. Así es que quisiera partir contigo, Javier, como coordinador de esta instancia que ha tenido una excelente curatoría. Claro, o sea, a mí me gusta mucho la diversidad de formas de pensar la crítica que han aparecido, las distintas denominaciones que ha recibido la crítica, o pensar categorías. Algunas quizás las llamábamos de otra manera y aquí han adquirido otra denominación, la idea de la crítica autoritaria, la idea de la crítica pensante, la idea del crítico performer o la idea del crítico zombie. Me parece que son imágenes muy interesantes de seguir trabajando, de seguir elaborando. No me parece que sean, por cierto, miradas apocalípticas, me parece más bien que son provocativas para seguir pensando. Y por otro lado, valoro mucho el ejercicio de ayer de pensar y mirar desde hoy 2 trayectorias críticas, ¿no? Como la de Critilo y don Agustín Letelier, porque creo que también son ejercicios que nos permiten situar al crítico en su tiempo, asumir que la crítica y el discurso crítico está siempre cruzado por su tiempo, y a veces en la pretensión de decir la crítica es esto otro, olvidamos justamente eso de estar situado. Y por último, creo que el ejercicio que hoy nos compartió Javier, Jacques Labrioche, de su trabajo especialmente de cómo traducir muchas ideas a formatos que todavía quizá no están lo suficientemente legitimados, o que yo creo que son los lenguajes probablemente que se legitimarán pronto, especialmente cómo traducir ciertos principios críticos o ideas críticas al formato del meme, ayuda mucho a preguntarnos entonces, ¿seguirá siendo la crítica una forma de enunciar en un lenguaje como hasta ahora lo ha hecho, como lo es un sistema generativo? O también hay que preguntarse por esos otros formatos, qué caminos conducen, qué desafíos imponen, permite el pensamiento crítico canalizarse por allí, en fin, me quedo con esas ideas. Maravilloso. Federico, vamos por orden. Sí, yo me voy con una sensación muy diferente del 2007 y 2010. Creo que salí en el 2010 con la sensación de haber asistido a un velorio y hoy no.
tengo la percepción de que por ahí, por la propia curaduría de Javier en el armado de las mesas y los temas a conversar, que se fueron buscando alternativas. Y me voy con muchas alternativas dando vueltas en la cabeza y resonando desde algunas que tienen que ver con, no me acuerdo ahora cómo era la frase, esto es lo que tengo para decir o algo por el estilo, como elementos organizadores del pensamiento o hasta llegar a un meme. Digo, y desde el punto de vista de la producción, o sea, como productor, no como consumidor de críticas, sino como productor, me resulta absolutamente admirativo la capacidad de volcar y de convertir un pensamiento que es lingüístico verbal, que se deposita en el plano del tiempo, que requiere de determinada lógica argumental, que alguien pueda construir un meme y en ese meme que se mira en un instante poder resumir un sinnúmero de ideas. La pregunta que me queda boyando a mí, pero por no pertenecer naturalmente a esa generación consumidora de memes, es en qué medida ese pensamiento, que para poder producir ese meme tan inteligente es un pensamiento profundamente elaborado, en la decodificación del lector se recupera algo de esa elaboración que va más allá del chiste, pero tal vez es un puro prejuicio generacional el que tengo de pretender que esa operación sea hecha, y tal vez no es una operación necesaria. Eso desconozco y me lo llevo como pensamiento precisamente porque esto que estoy diciendo me pone en un apocalíptico. Y como no quiero ser apocalíptico, me lo llevo para pensar y encontrar que tal vez no sea necesario o que tal vez lo hagan. A fabricar memes. Así, a probar. Bueno, la síntesis es un arte, ¿no? Está claro. O sea, sí, bueno, yo estoy encantado porque he podido de alguna manera entrar en relación con la escena chilena, la argentina, la mexicana, y ya solo por esto ya me vale muchísimo la pena haber venido, porque al final desde España muchas veces pues no tenemos la información tan cercana ni tan a primera mano, tan de primera mano. Y esto es muy enriquecedor para no abonar prejuicios y generalidades, ¿no? que no es el camino. Y luego, bueno, hay por un lado la sensación de que llevamos, no sé, 100, 150 años discutiendo de las mismas cosas, pero por otro lado, evidentemente, se abren unas ventanas maravillosas que tienen que ver con todo esto que venimos hablando, de hacia dónde va la crítica y hacia dónde va el discurso y hacia dónde va la generación del discurso crítico. Entonces, fantástico. Creo que seguimos siendo el nicho del nicho y que se está bien, que no creo que tengamos que aspirar a más porque tampoco es que necesitemos más. Yo creo que como colectivo, ¿no? Incluso hablo del teatro en general, y que sigo pensando que ese nicho y ese nicho del nicho es un espacio muy fecundo y muy libre. Querida Isabel. Bueno, yo me voy con muchas ganas de poner muchas de las ideas que aquí planteamos y, no sé, como que probarlas en distintos laboratorios. O sea, me voy muy dispuesta a equivocarme, a intentarlo, a fallar, a proponer, pero en esto es un ejercicio colectivo. O sea, tengo muchas ganas de regresar con un grupo de colegas más jóvenes que yo para plantearles lo que aquí se dijo y proponerles, por ejemplo, recuperar esto de los sentidos, cómo podemos recuperar más sentidos para la crítica, cómo podemos hacer un ejercicio de cuestionamiento que sea desafiante pero respetuoso al mismo tiempo, cómo podemos proponernos hacer una puesta en escena de la crítica, puestas en escena de las discusiones, y esto, bueno, lo pensé viendo la lectura de anoche. Me parece que hay algo también que podemos explorar en ese sentido y, bueno, probar más estrategias narrativas, no rehusar la posibilidad de que la crítica adquiera sentido del humor, que se ha negado durante mucho tiempo. No tiene nada de malo reírse puede ser un ejercicio muy inteligente y hacer reír, y creo que la crítica ha sido demasiado solemne, por ejemplo. Entonces, a probar en laboratorio. Eso parece que queda en experimentar el verbo. Quisiera dar la palabra antes de ya hacer el cierre. Si alguien quiere comentar, preguntar o señalar cómo ha sido también su experiencia en estos 3 días, está abierto el micrófono. Hay silencio. Allá. Bueno, allá. Después Natalia. Natalia primero.
ChatGPT Lo único que quería ya- decir es como en esta idea de la zombie crítica que me quedo dando vuelta. A mí me parece que, bueno, más que una pregunta, un comentario, también tengo como experiencia, converso con el chat o con estas plataformas de AI más o menos como 4 veces al año para pedirles consejos, para pedir opinión y para también confirmar también lo que estoy escribiendo. Algunas veces le pregunto, ¿estoy fundamentando esta investigación dentro de estos parámetros? ¿Crees que está correcto? Y creo que desde ese punto de vista, creo que ahí el rol se cambiaría en ese sentido. Y siguiendo tu idea de la zombie, creo que la zombie es el chat y nosotros... ¿Viste? Y yo creo que la zombie es el chat porque nosotros somos las que le preguntamos al chat las preguntas, pero ella está esperando que le hagamos las preguntas. Y ella no va a hacer eso en 10 segundos, 10 páginas de respuestas. No está esperando a nosotros. Ella es la zombie. Quizás. Eso. Y yo le digo él a chat. Yo le digo ella. Ah, tú le dices ella también. En España hay una herramienta que han llamado Lucía. Lucía. Luz, sí, así, es muy buena. Sí, no, vamos. Por Natalia. ahora no. No, pensaba, hace poquito leía en Twitter a Sam Altman, el CEO de OpenAI, que por supuesto es un tecno-optimista, desde su lugar en el mundo, es lógico que así sea, diciendo que ChatGPT es una herramienta que resuelve tasks, ¿no? Tareas, pero no trabajos. Que el trabajo sigue siendo humano. Y ahí pensaba que cada vez más se habla de que va a haber robots e inteligencias artificiales que hagan muchos trabajos, por ejemplo, cuidar a los adultos mayores, ¿no? Se está pensando en que haya robots que los cuiden y que el trabajo humano, un enfermero, te va a salir el triple. Digamos, el trabajo humano va a ser para quienes lo puedan pagar. Entonces pensaba cómo se aplicaría esto a la crítica, ¿no? O sea, como si hubiera inteligencias artificiales que puedan resolver los trabajos más pedorros, ¿no? Los que nadie quiere hacer, y que lo humano de pronto se va a jerarquizar. Estamos todos pensándonos, el trabajo humano se va a morir. No, tal vez al revés, tal vez vuelva como algo de lo aurático, ¿entendés? Como lo humano vuelva a ser lo caro. No sé, no tengo ni, digamos, era una reflexión inconducente, que no tengo una pregunta concreta, pero pienso de pronto que eso, que lo humano, que la primera persona, que las experiencias personales, que los sentimientos, de pronto en este mundo donde es requete fácil producir textos con cada vez más rapidez y cada vez más específicos, algo de eso, de la propia subjetividad, sea lo que nos ponga en valor y nos salve. No sé. Bueno, muchas gracias, Abel, Álvaro, Javier, Federico. Un aplauso. ¿Quieres dar alguna información extra? Sí, bueno, este encuentro también ha servido para conversaciones paralelas. Este encuentro hay que decir que es fruto de las conversaciones en pandemia que tuvimos con Sabel, con Federico, en que nos preguntábamos cómo proyectar de alguna manera el trabajo y la reflexión sobre la crítica. Y ese interés se traduce en el propósito de conformar algo así como una asociación, que no queremos llamar asociación, de críticos o críticas somos bien ambiciosos, de Iberoamérica. Pero preferimos hablar de colectivo de momento, ¿verdad? De colectivo, de crítica, de artes escénicas. Hoy día, a propósito de la recuperación del blog, incluso pensamos en que podríamos recuperar el nombre de Corpus Critic para este colectivo. Y brevemente lo que nos proponemos es responder a la falta de espacios para la circulación de la crítica, la necesidad de repensar el oficio y su práctica y el interés por generar espacios de debate y formación. Y como líneas de acción, según lo que hemos ido conversando, es la organización de encuentros de este tipo de manera periódica que impulsen la revisión y desarrollo de la crítica. Planificamos realizar sesiones virtuales semestrales de análisis y seguimiento de la práctica y ejercicio de quienes sean parte de este colectivo.
la promoción del encuentro y el diálogo entre la comunidad artística y la comunidad crítica, que nos parece que surge como una gran necesidad. De hecho, la lectura de anoche así lo estableció, digamos, sentimos que allí hay un gran potencial de reflexión. También la reflexión desde la crítica sobre los públicos de las artes escénicas, porque sentimos que a veces quizás estudiamos a los públicos o hablamos de los públicos, pero no hemos hecho una reflexión desde la crítica, y creo que ahí puede haber mucho aporte. Y también un incentivo y apertura de espacios de formación junto con la indagación en nuevos formatos para la circulación de la crítica. Entonces esperamos que este seminario sea el punto de partida para la activación de este colectivo, y en 10 años más, si estamos todos o todas, poder reunirnos a conversar acerca de lo que sería este encuentro. Qué buena noticia, colectivo de Crítica de Artes Escénicas, y Crítica que va a de llevar Artes por título Escénicas. Corpus Crítico. Perfecto. Y que ya tiene blog. Vamos a recuperar el blog. A recuperar después de- el blog. Gracias a la inspiración. Una última palabra y ya cerramos Bien. definitivamente. Perdonen la interrupción, pero yo soy un simple mortal que iba pasando frente acá, frente al edificio, y como siempre he sido atraído por las actividades del Centro Cultural Español, me acerqué y me informaron que había una actividad muy importante. No soy crítico, pero sí toda mi vida he sido gran crítico, a lo mejor, pues, no sé, ahí estoy, en la categoría que estoy cayendo ya, pero sé, es la tendencia. Pero mi saludo a cada uno de ustedes, México, Argentina, España, Chile. Y importante lo que acaba de señalar este punto final. Qué importante es que se forme un público muy bien informado, que tenga informaciones básicas, que sepa, sabiendo todos los problemas. Falta cultura, falta un montón de cosas, todo. Pero a pesar de todo, así como los críticos van a sobrevivir, también el público tiene que sobrevivir. Gracias. Muy bien.